Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular, puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos muy malos, y por su contenido todos lo deberían ver. Dependiendo de dónde uno vive y cómo es su estilo de vida, el agua puede ser algo tan trivial y sin importancia que no merece ni un segundo pensamiento, o puede ser parte de un problema muy grande, sea por su escasez o incluso la calidad de la misma. El cuerpo humano, al igual que el de todos los otros animales, presenta de alguna manera u otra más de un 50% de agua, ni hablar en plantas o árboles. Y esto va mucho más allá de solo tomarla y luego devolverla con un color, olor y sabor distinto. Así que para tomar agua, un poco más de conciencia y conocimiento, y además para que puedan hacerse los interesantes en reuniones sociales que claramente no están destinadas a discutir sobre el agua, les traigo algunas respuestas complejas a preguntas simples. Edición agua. Empezando con quizás la más previsible de todas. ¿Por qué es importante el agua? El agua es indispensable para la vida humana, tanto para el consumo como para la higiene o para la generación de energía. También constituye el hábitat de miles de especies y alberga algunos de los más grandes secretos del planeta. Es evidente que para el ser humano el agua es un elemento fundamental para procesos corporales. Sin beber agua no podríamos sobrevivir más allá de 3 o 4 días siendo generosos. Por lo tanto, si hablamos desde un punto de vista fisiológico, el agua es esencial para el desarrollo de procesos orgánicos como la digestión, así como la absorción y la eliminación de desechos. Además, estructura el sistema circulatorio y distribuye nutrientes hacia todo el cuerpo a través de la sangre. ¿Qué es eso? ¿Te preguntas qué es la sangre? Tengo un video sobre eso. Sin embargo, uno de los papeles más importantes que el agua cumple en nuestras vidas es, aunque no lo crean, la respiración. Quizás sean parte de la extendida y quizás errónea creencia de que los bosques son los principales productores de oxígeno de nuestro planeta. Y no es por restar importancia al papel que las selvas y los bosques desempeñan, sino que también hay que dársela a los verdaderos responsables, los océanos y sus pequeños habitantes. La mayor parte del oxígeno en el planeta es producido por microorganismos acuáticos, en particular las algas y cianobacterias, que realizan fotosíntesis en los océanos que proveen de un medio único para ello. Gracias a su trabajo fotosintético, estas microscópicas criaturas producen al menos la mitad del oxígeno generado en el mundo, aproximadamente 27.000 millones de toneladas anuales. Quizás tan sorprendente como esto es el hecho de que solo se le prestó mayor atención desde los años 1988, hace menos de 30 años. De todas las cianobacterias presentes en el agua, la más impresionante es la llamada Prochlorococcus. Se estima que es más abundante que cualquier otro fotosintetizador en el planeta y que es responsable de producir el 20% del oxígeno en la atmósfera. Viéndolo de cierta manera, 1 de cada 5 personas respiran gracias a la ¿O no? Para que se den cuenta de lo delicada y puntual que puede ser la información, sí es cierto que estos organismos son los que más producen oxígeno en todo el planeta, pero una parte muy importante de este oxígeno queda retenido y disuelto en el agua, donde provee la gran posibilidad de vivir a nuestras cucarachas de mar favoritas o quizás a las mentes más malvadas de la naturaleza, eso sin contar a los humanos, claro. Ajá, entonces estamos ante un mito que desmitifica a otro mito, pero es un mito también, o cómo es la cosa realmente. A ver, de manera simple, la fotosíntesis consiste en una serie de complejos procesos que permiten vivir a las plantas u otros seres a base de la luz del sol, pero simplificando varias cosas queda así. Como ven, a partir de 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 más de agua, los organismos fotosintéticos sintetizan una sola molécula de glucosa y 6 de oxígeno gaseoso. La glucosa es comida, pero el oxígeno bien podría ser mugre, siendo que es algo que se tira porque no tiene valor, pero sí lo tiene, dado que también es utilizado en la respiración celular, que es casi lo mismo pero al revés, solo que ahora también produce energía. Como ven, la misma cantidad de oxígeno se vuelve a utilizar y cabe aclarar que esto solo lo hacen las plantas, porque las cianobacterias no lo hacen, sí que no quieren tener nada que ver con el oxígeno. Como vemos, este es el caso donde la respuesta es mucho más compleja de lo que realmente abarca el video, así que lo dejaremos en que la producción de oxígeno mediante organismos del mar, de los árboles y demás plantas termina dando un número neto positivo en la producción de oxígeno. Entonces, resumiendo, no solo es importante para tomarla y bañarse, sino que también el agua es vital al proveer de una enorme estructura
temperatura para que micro y macroorganismos se encarguen de generar todo el oxígeno que respiramos. Y así hay muchísimas situaciones y problemáticas más en el que el agua es de suma importancia, como por ejemplo la generación de energía eléctrica. Así es, mucha más de la mitad de la electricidad producida en el mundo entero proviene gracias al vapor de agua, pero eso será para otro video. De todas maneras, ¿qué importa semejante majestuosidad y complejidad si es que acaso nuestra necesidad es más inmediata? Algunos quizás nos vemos en situaciones de sumo apuro como no tener agua dulce. ¿Acaso podemos tomar agua de mar? A ver, cualquiera que haya siquiera puesto en contacto sus papilas gustativas con una miserable gota de agua de mar reconoce que su sabor a caca de pescado y sal de ballena es vomitivo, así que al menos en gusto no resulta una experiencia gratificante. Pero ¿qué pasa en caso de no quedarnos otra? Aún así no se puede, o mejor dicho, no se debe, si es que acaso quieren seguir viviendo. El agua de mar contiene una elevada concentración de sales disueltas, entre las cuales se incluyen magnesio, calcio, sodio, potasio y otros compuestos como cloruros, bromuros, fluoruros y sulfatos. La cantidad de sólidos disueltos en el agua de mar es de aproximadamente 35.000 miligramos por litro. Para que el agua sea apta para consumo humano, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, esta concentración no debe superar nunca los 1.000 miligramos por litro. Y encima depende de qué acaso tenga disuelto en ella, no vale cualquier cosa. El agua salada no solo resulta desagradable al paladar, sino que también contiene sustancias disueltas como el sulfato de magnesio, que posee un fuerte efecto purgante y puede provocar vómitos y convulsiones. Además, cuando el organismo recibe una cantidad de sodio superior a la que puede procesar, se deshidrata, y esto es debido a que el sodio y el agua se aman y prefieren estar juntos. Por lo tanto, el agua de mar, al tener muchísimo más sodio que la sangre y las células del cuerpo, termina por depletar y sustraer el agua del organismo en un proceso llamado crenación. Aunque de ahí se desprende una pregunta más: ¿qué onda con los países que no tienen ríos o quizás su necesidad de agua potable aumentó mucho en el último tiempo? Eso es bastante simple, solo que con un poquito más de planeación y una pequeña inversión de cientos de miles de millones de dólares, dado que existen diversos métodos para desalinizar el agua de mar, entre los cuales y los más comunes son la ósmosis inversa, la destilación por múltiple efecto o la destilación flash de multifase. Y estos procesos, aunque son efectivos, presentan desafíos relacionados con su costo y consumo energético. Y para entender un poco cómo puede ser posible esto, vamos a ver estos tres procesos. La ósmosis inversa es el método de desalinización más utilizado. Consiste en forzar el paso de agua de mar a través de una membrana semipermeable que retiene las sales y otros minerales, permitiendo obtener agua dulce. Aunque este proceso ha experimentado mejoras en eficiencia energética, reduciendo el consumo a aproximadamente 3 kWh por metro cúbico en plantas modernas, a comparación de las antiguas, usaban 10 veces más de energía, lo cual, si ahora ya es mucho, antes era muchísimo más. Mientras que la destilación por múltiple efecto es un proceso térmico en el cual el agua de mar pasa por una serie de cámaras o efectos. En cada cámara, el agua se calienta y se evapora parcialmente utilizando el vapor generado en la cámara anterior. Este método es eficiente, pero requiere una cantidad significativa de energía térmica, lo que incrementa los costos. En la destilación flash de multifase, el agua de mar calentada se somete a una evaporación instantánea al ingresar a cámaras de menor presión, permitiendo la separación del vapor de agua de las sales disueltas. Este vapor se condensa posteriormente para producir agua desalinizada. Uno de los principales impulsores de esta práctica es Israel, un país moderno caracterizado por un clima predominantemente seco, con precipitaciones limitadas y fuentes de agua dulces escasas. Sus principales fuentes de agua natural son el río Jordán y el mar de Galilea, que es un lago. Sin embargo, con un incremento en la población y otras actividades, estas no resultan suficientes para satisfacer las cantidades necesarias. Por esto mismo se observó el uso de estas tecnologías. En los últimos años, Israel ha invertido una parte significativa de sus recursos en la construcción de 5 plantas desalinizadoras por ósmosis inversa a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, situadas en muchos lugares de nombres que no pienso pronunciar: Ashkelon, Adera, Ashdod y Kalchin. Palmachim. Y desde luego los israelitas no son los únicos en preocuparse por esto, siendo que países como Arabia Saudita también utilizan estos medios, cosa que al menos en Latinoamérica no es algo que se necesite por el momento, o al menos no tanto para el uso de la población, porque sí hay muchas plantas de este estilo para empresas mineras y así. De todas maneras, en el colegio nos suelen enseñar sobre el ciclo del agua, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto problema con eso? ¿Es el agua dulce un recurso limitado realmente? Naturalmente, el agua solo se repone a través del ciclo del nombre con menos imaginación que hay, donde el agua se evapora, forma nubes y cae como lluvia o nieve.
Si bien la Tierra está cubierta por un 70% de agua, el agua dulce, indispensable para la supervivencia de nosotros, constituye únicamente el 2.5% de toda el agua del planeta. De esta fracción, casi el 70% se encuentra en forma de glaciares, nieve o hielo. Solo una pequeña parte del agua disponible para el consumo humano se encuentra en lagos, ríos, humedad del suelo y depósitos subterráneos que relativamente están a poca profundidad. Además, mucha de esta agua, aunque utilizable, se puede encontrar en áreas alejadas de las zonas pobladas, lo que dificulta o directamente imposibilita su aprovechamiento. Se estima que solo el 0.77% del agua del planeta es agua dulce accesible para los seres humanos. Y si bien, aunque el porcentaje sea menor al 1%, esto sigue siendo millones y millones de litros de agua. Pero este límite puede verse alterado cuando diferentes eventos envenenan las aguas superficiales, o cuando la desertificación provoca la evaporación del agua, o cuando una hermosa multinacional como te roba tu agua y te la revende, o directamente ni se molesta en revendértela y se la lleva toda. Por ello, con el tiempo, la humanidad se verá en la necesidad de buscar fuentes de agua en lugares donde antes no era necesario. Con eso surge una cuestión frecuente: ¿es posible utilizar el agua de lluvia sin tratar? La respuesta varía según la fuente consultada. Algunos estudios afirman que sí es posible beber agua de lluvia sin que represente un riesgo para la salud, e incluso sostienen que beber agua de lluvia tal y como cae del cielo sin tratar es seguro. No obstante, otros estudios revelan que el agua de lluvia presenta altos niveles de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas. Según investigaciones llevadas a cabo por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la exposición a ciertos niveles de estos componentes puede aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, incluidos el de próstata, riñón y testículos, incrementar los niveles de colesterol y o el riesgo de padecer obesidad, reducir la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones, disminuir la fertilidad y o también elevar la presión arterial en mujeres embarazadas. Y por supuesto, esto sin contar con aquellas lluvias que arrastran componentes nocivos como las llamadas lluvias ácidas, que no solo no son potables, sino que además de contaminar el ciclo, también siembran destrucción por donde pase, porque el nombre es descriptivo. Si es ácida esta lluvia, no desintegran piel y carne, pero sí pueden dañar pintura y hasta estructuras en su paso. Entonces, básicamente, hay un ciclo que regenera el agua. Sin embargo, las actividades humanas consumen más agua de la que se puede regenerar, pudiendo disminuir su disponibilidad y directamente contaminar parte del ciclo. Dado que la población mundial crece constantemente y el agua dulce es limitada, se espera que haya escasez en el futuro. Y con tantos problemas en fuentes de agua superficiales, algo que seguramente han escuchado mucho es sobre la elevada pureza y calidad del agua de manantial, o incluso la subterránea. Pero, ¿es pura el agua subterránea o de manantial? Cabe comenzar por quizás algo que parece tonto, pero acá estamos para ver una respuesta compleja a algo que podría parecer simple. El agua de toda la vida es H2O, ¿verdad? Sí, así es la fórmula química del agua. Pura, sin absolutamente nada más, es H2O. Por lo tanto, mientras menos cosas tenga, mejor, ¿no? No, la realidad es que el agua es muy buena disolviendo cosas, por esto mismo es que vivimos. El agua puede transformar minerales con suma facilidad y así suplirnos de ellos. Si es que tomamos H2O pura, o sea agua sin minerales ni nada, esta misma nos va a robar nuestros minerales con tal de tener algo disuelto dentro suyo. A ver, una vez que tomen un poquito de esta agua destilada no les va a pasar nada. Ahora, si toman esta agua siempre, les va a hacer muy mal. Con eso en mente, en lo que respecta al agua de manantial, se puede afirmar que esta agua es pura en el sentido de que brota directamente del subsuelo y está libre de contaminación humana. Y esta afirmación es válida únicamente en lo que respecta a su origen. Durante su trayecto, el agua de manantial queda expuesta a fuentes de contaminación provenientes de desechos de animales y actividades humanas, mientras que el agua subterránea, aunque suele ser menos propensa a la contaminación que las aguas superficiales, puede presentar impurezas debido a diversos factores naturales y, de nuevo, actividades humanas. La interacción de estos factores puede deteriorar la calidad del agua subterránea, lo que significa que la llena de cosas disueltas que impactan tanto al ecosistema acuático como a las comunidades humanas que dependen de este recurso para su consumo, agricultura e industria. Por ejemplo, la dureza del agua. La dureza del agua es uno de los parámetros químicos más relevantes para evaluar su calidad. Se define como la concentración de compuestos minerales de cationes polivalentes presentes en una cantidad determinada de agua. Estos minerales se encuentran habitualmente en el agua natural, en la cual los minerales más tenidos en cuenta son el calcio y el magnesio. Si bien dije antes que el agua tiene una gran predisposición a disolver
disolver cosas, tampoco es que todo se pueda disolver en grandes cantidades. Las presentaciones de estos minerales de calcio y magnesio no son las más solubles, y ante diferentes estímulos puede darse la sedimentación de los mismos, cosa que suele conocerse como cal, sarro de agua o quizás tengan algún otro nombre, que no solo otorga un aspecto sacado de algún videojuego como Silent Hill, sino que también puede bloquear o dañar cañerías o equipos como calderas, y también puede interferir con la acción limpiadora de detergentes y jabones. ¿Y qué pero remil poronga tiene que ver esto con los manantiales y el agua subterránea? Bueno, ahí están los minerales, en el piso, en los depósitos de rocas con las cuales las aguas llevan contacto tanto tiempo, y de ahí se pueden llevar algunos minerales no muy buenos. Existen muchas clasificaciones para el agua dura y en base a qué es que se mide, pero por ejemplo en la escala de Merck, un agua que tenga presente más de 150 miligramos de carbonato de calcio por litro ya pasa a considerarse semidura, siendo que a más de 550 miligramos por litro es muy dura. Como se mencionó previamente, para que el agua sea apta para consumo humano según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la concentración de sólidos disueltos no debe superar los 1000 miligramos por litro. Por lo tanto, en general, el agua dura es algo así como un poco adecuada para el consumo humano, pero no obstante, es mejor utilizar fuentes de agua que no poseen elevada dureza. Además, en las aguas más duras puede haber una cantidad significativa de otros minerales, como el arsénico. La presencia de arsénico en el agua subterránea se debe, en gran medida, a factores naturales como el vulcanismo, especialmente en regiones como la cordillera de los Andes en América del Sur. Sin embargo, también puede ser el resultado de actividades humanas como la extracción de minerales y su posterior transformación, y en menor medida el uso de plaguicidas en la agricultura. El arsénico se dispersa por el aire y se incorpora en el suelo, alcanzando finalmente las aguas subterráneas. El consumo prolongado de agua contaminada con arsénico puede causar una serie de afecciones a la salud humana, tales como hiperpigmentación, hiperkeratosis palmoplantar, diabetes mellitus, anemia y cáncer en la piel, vejiga y pulmón. Entonces, para resumir, el agua subterránea no es pura de una manera literal. Dependiendo de la fuente particular, puede ser consumida directamente, aunque no es recomendable para nada consumir agua subterránea o de manantial sin tratamiento previo, debido a que su alto contenido de sales y otros minerales pueden ser perjudiciales para la salud. Como verán, el agua es mucho más complicada de lo que puede parecer, y más aún con los hijos de puta que son las empresas. Pero por suerte tenemos a amables empresas que toman nuestra agua y nos la revenden a precios que permiten a sus CEOs comprar un nuevo yate cada mes, o mejor aún, se las llevan a clientes de mayor prioridad sin dejar una sola gota de agua para nosotros, los menos importantes, porque recuerden, para los CEOs de Nestlé, el agua no es un derecho humano. Daher bei uns ein schönes Lied, Wasser braucht das liebe Vieh, Holerei und Holerie, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir das normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet, und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischer eingreift, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Ahora, en las escenas post-créditos, ¿por qué los dedos se arrugan al estar en contacto con el agua por mucho tiempo? Anteriormente se creía que el agua penetraba en las capas externas de la piel, provocando su hinchazón. Este proceso de hinchazón ampliaba la superficie de la piel, lo que a su vez provocaba la aparición de arrugas. Sin embargo, investigaciones actuales, y no tan actuales, han demostrado que las arrugas en los dedos, conocidas comúnmente como dedos de ciruela o de viejito, son causadas por la contracción de los vasos sanguíneos. Al sumergirse en agua, el sistema nervioso envía señales a los vasos sanguíneos para que se contraigan. Como respuesta, el cuerpo redirige la sangre fuera de esa zona, lo que provoca una disminución del volumen sanguíneo y hace que los vasos sanguíneos nuevamente se adelgacen. Este proceso termina por generar un pliegue en la piel sobre los vasos, lo que da lugar a las arrugas. En 1935 ya se sospechaba que este proceso iba más allá de una simple respuesta física al agua. Médicos que estudiaban a pacientes con lesiones en las que el nervio mediano, uno de los principales nervios que atraviesa el brazo y llega hasta la mano, había quedado dañado, se dieron cuenta de que los dedos de los pacientes no se arrugaban al sumergirse en agua. Este nervio, que tiene varios roles en el cuerpo, es responsable de controlar funciones del sistema nervioso autónomo, como la sudoración y la contracción de los vasos sanguíneos. Este hallazgo sugirió que la acción de arrugarse de los dedos en el agua está controlada por el sistema nervioso y no simplemente por un cambio físico en la piel. Aunque los mecanismos exactos de este fenómeno no están completamente comprendidos, se postula que esta adaptación evolutiva podría haber mejorado la capacidad de agarre de los seres humanos bajo el agua. Tener los dedos arrugados de esta manera generalmente no representa un riesgo para la salud. Sin embargo, ciertas condiciones médicas pueden inducir una contracción anormal de los vasos sanguíneos, incluso cuando las manos se encuentran secas. Enfermedades tiroideas, linfedema, síndrome de la piel arrugada, lupus y esclerodermia. Y sí, por si se lo preguntaban en algún momento, se escucha raro porque estoy enfermo. Chao.